Bien, pues vamos a empezar este estudio de ahora. Vamos a pedirle al Señor que nos guíe a través de una oración y hoy vamos a platicar de un salmo por demás hermoso que es el Salmo 15. Este salmo viene después de haber visto salmos anteriores que hablan acerca de lo que pasa con el malo y con la maldad, y este hace más énfasis en lo bueno y en el creyente. Así es que vamos a hacer una oración para pedir a Dios su bendición para esta mañana. Amado Dios, cuántas gracias damos porque tú nos das la salud con la que vivimos y tú nos la das con un propósito. Y el propósito es para los que no te han conocido que te conozcan, una oportunidad más que tú les das. Para los que te hemos conocido, también nos das la oportunidad de poderte servir. Te agradecemos por darnos esa salud para este propósito. Y Señor, también queremos pedirte que durante esta mañana tú puedas bendecir a todos aquellos que estamos predicando tu evangelio en todas partes del mundo, que tú logres que con estos medios que silenciosamente está llegando a todos los hogares, a todas las personas, se lleve a cabo tu propósito de salvación. Gracias Dios porque nos permites vivir en esta época y tener estos medios a nuestro alcance. También pedimos tu bendición, Señor, para que cada persona que escuche este mensaje entienda tu palabra y entienda tu mensaje de salvación. Gracias por lo que ahí nos escribes en este Salmo 15 y nos has dejado de este Salmo como un gran aliento para todos los creyentes. Te pedimos tu bendición en nombre bendito de Jesús. Amén, Señor. Bueno, pues como les decía, es una gran bendición este tipo de medios, de redes sociales que nos permiten llegar al alcance de mucha gente. Yo estoy seguro que con cada predicador que está echando mano de estos recursos en cada lugar, en cada parte del mundo, se está llevando el evangelio, creo que como nunca antes en la historia. Y pues un saludo afectuoso a todos los que nos están viendo, los que nos están escuchando. Algunos pues tendría que estar viendo constantemente aquí al teléfono para poder enviar todos los saludos, pero un saludo afectuoso y agradecemos también que ustedes hagan llegar a otras personas para que así se siga esparciendo la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Especialmente ahora que vamos a platicar de este Salmo 15, donde como comentaba en un principio, este salmo viene después de haber hablado acerca del necio en el salmo anterior, que es aquel que dice en su corazón que no hay Dios, pero más que ser un ateo, era una persona que en cada una de sus acciones manifestaba un acto contrario a Dios, es decir, vivía como si Dios no existiera. Ahora nos va a hablar acerca del detalle de todos aquellos que queremos tener esa comunión con Dios. Esto se piensa que lo hizo el rey David cuando trasladó el arca al templo. Vamos a escuchar este Salmo 15, si fueras tan amable, amor, del 1 al 5. Bueno, todo el Salmo. Salmo 15, del 1 al 5. Sí. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así es. Y vemos que el objetivo de este salmo es mostrarnos el camino al cielo. Aquí hace referencia al Monte Santo y se refiere al lugar donde se encontraba el templo. Con posterioridad a David, la gente cantaba estos salmos cuando iban en su trayecto al templo. Y su intención era llegar con un corazón aceptable a Dios. Y en este salmo precisamente presenta esas características. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón.
Entonces vemos que la integridad es agradable al Señor. Y una persona, si quiere ser aceptada al Señor, tiene que vivir en esta integridad y en esta santidad. Dios es santo y Él quiere que como Él es, también seamos nosotros los que ya lo hemos conocido. Vemos en Hebreos capítulo 12, versículo 14, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Queremos ver al Señor? Tenemos que andar como Él. Y el andar se refiere al comportamiento que tenemos en la vida. Nosotros podemos ver que en estos salmos, en este salmo, ese comportamiento, el andar que debemos tener, es como el de Dios. En 1 de Pedro capítulo 1 versículos 15 y 16 dice que sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y entonces encontramos este fuerte contraste con el impío y el santo o el que ha aceptado al Señor. Muchas personas tienen un concepto un tanto distorsionado de lo que significa la santidad. Es más, durante la vida escuchamos muchos aspectos que nos distorsionan este concepto respecto a lo que Dios se refiere a este término de santidad. En algunas ocasiones escuchamos que alguien que ha hecho algún acto misericordioso, nos referimos a él como si fuera un santo. En mi época había un luchador que también se hacía llamar el santo y pues distaba mucho de ser lo que en realidad la Biblia dice que es ser un santo. En la Biblia Dios dice que santo es aquel que se ha apartado para el Señor, que se ha apartado de una vida de pecado, de una vida del mundo, que ha abandonado ese estilo de vida para andar en comunión con Dios. Y esto era lo que los peregrinos hacia el templo decían, y esto era lo que también David tenía en su corazón. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esta idea tenía las dos cosas, tanto en ese templo que estaba temporalmente ahí en Israel, como también se refería al aspecto de eterno en el cielo. ¿Quién podrá estar ahí? Y entonces se recibe esta revelación de parte de Dios, en donde le muestra que hay ciertas condiciones que debemos cumplir. Ahora, en este sentido vemos en los primeros dos versículos cómo el énfasis que se hace en las buenas obras no significa que la salvación se pueda lograr por esas buenas obras. Dice, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién andará en tu monte santo? ¿Quién habitará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Ahora, entendamos que esto no es algo que está de manera natural en nosotros. Nosotros como humanos tenemos una naturaleza caída. Desde el pecado en Edén, generación tras generación el hombre ha heredado esa naturaleza caída. Entonces, muchas veces nos topamos con que quisiéramos tener esa comunión con Dios, quisiéramos llegar al cielo, quisiéramos estar eternamente con Él, pero en nuestro interior vemos una inclinación contraria a la integridad, a la santidad, al hablar verdad, al hacer justicia. Y esto es una naturaleza que traemos caída. Muchos piensan, y es más, tratan, se esfuerzan por realizar buenas obras con tal de ser aceptables a Dios. Ahora, hay que entender algo muy importante. Esto da una idea como que las buenas obras pudieran salvar a las personas, pero no es así. En la Escritura encontramos muchos pasajes que nos enseñan que la salvación es un regalo que Dios quiere darnos porque no está en el hombre el poderlo obtener. Nosotros quisiéramos alcanzar ese regalo, pero no es algo que puedes alcanzar o ganar. Cuando leemos en Romanos 6:23 que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, debemos entender o distinguir algo muy importante. El pecado se paga, pero la salvación se recibe. No se puede pagar, no se puede ganar. ¿Y en qué consiste esto?
Vemos ahí en Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, que dice que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Si nosotros quisiéramos salvarnos por las obras, por hacer buenas obras, tendríamos que llevarlas a cabo a través del nivel o del estándar divino. Y el estándar divino es total perfección. Si Él dice no codiciar, es no codiciar nada nunca. Si Él dice no mentir, es no mentir nunca. Nunca podríamos llevar a cabo estos estándares divinos ni en el más mínimo de los mandamientos, si es que alguno podríamos llamarlo mínimo. No está a nuestro alcance hacerlo. Muchos se esfuerzan, pero se dan cuenta que fallan en una cosa, fallan en otra y acaban en un cansancio que finalmente dicen, esto es imposible para el hombre. Y tienen toda la razón. Pero lo que es imposible para el hombre no es imposible para Dios, porque nada hay imposible para Él. Y Él logró, podríamos decir, lo imposible. A través de dar a su Hijo unigénito en la cruz del Calvario, lo hizo para pagar por todos los pecados que tú y yo hemos cometido y por todo aquello que generó esa muerte que generación tras generación vemos. Desde Edén, el Señor dijo, la paga del pecado es muerte. Le dijo a Adán y a Eva, el día que de este árbol comiereis, ciertamente moriréis. Y vemos que la justicia de Dios tiene que cumplirse. Y toda esa justicia se cumplió perfectamente en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Por eso es algo que tenemos que aceptar por gracia. Es un regalo que Dios nos da, pero es un regalo que hay que aceptarlo por medio de la fe. En Hebreos 11:1 dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que esperamos? Que Dios pueda aplicar a nuestro favor esa sangre de Cristo que nos limpia de todos nuestros pecados. Que Él pueda depositar en nosotros su Santo Espíritu que nos capacita y nos da la energía y es el motor que nos lleva a vivir conforme a sus estándares divinos, y esto nos permite habitar en su tabernáculo, morar en su monte santo. Es Él quien lo hace a través de la vida del hombre cuando el hombre le ha rendido su voluntad a Dios. En tanto que el hombre quiera seguir haciendo de su vida lo que le viene en gana, en tanto que los estándares del hombre, de lo que es santidad, de lo que es justicia, sigan siendo los suyos y no los de Dios, no hay remedio ni posibilidad para vivir conforme Dios lo demanda. Pero cuando el hombre se da cuenta de esto y acepta el regalo de Dios que nos da en Cristo Jesús, y lo acepta por fe, y se apropia de esa gracia, de ese regalo que nos dio en su Hijo, en Cristo Jesús, al darlo por nosotros en la cruz, entonces podemos experimentar esa transformación que se obra en el interior. Es una transformación total, como lo que vemos en un gusano que se convierte en una mariposa. Es una transformación de una persona que solamente podía vivir generando acciones que alimentaban su orgullo, su egoísmo, a una vida que se convierte en todo lo opuesto, una vida que empieza a buscar el bien de los demás, que busca hacer el bien que agrada a Dios y que agrada a las personas. Esto es algo que Dios produce, porque este es su amor ágape, el amor ágape que no existe en el ser humano, que solo existe en Dios. Cuando leemos en Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Pero empiezan con el amor. Y esta clase de amor es el amor ágape. Y este amor ágape lo que dice en últimas es, te voy a hacer un bien a ti, aunque a mí me cueste un sacrificio. Y esto es lo contrario de la naturaleza en que vivíamos, de nuestra naturaleza egoísta, de nuestra naturaleza de pecado. Esa naturaleza de pecado siempre en últimas lo que dice es que todos me complazcan a mí, aunque a los demás les cueste un sacrificio. El amor ágape es lo opuesto. Y nadie puede experimentarlo a menos que le haya rendido su voluntad a Dios y aceptado ese regalo de gracia que Dios nos da en Cristo. Regalo y gracia es lo mismo.
Es algo que nos da sin merecerlo y lo aceptamos por fe, creyéndole a Dios. Una ilustración que nos ayuda a comprender esta fe la encontramos en el pueblo de Israel. Cuando ellos iban en el éxodo camino a la tierra prometida, pecaron de varias formas contra Dios y en cada una de ellas veían las calamidades que traían como consecuencia su pecado. En una de esas ocasiones Dios levantó serpientes ardientes, que significa que eran serpientes venenosas. Y las personas eran alcanzadas con la mordedura de esa serpiente y eran matadas. Cuando el pueblo se está dando cuenta de esto, clama a Moisés y le dice, por favor, ruega a Dios para que nos ayude. Moisés ruega a Dios y Dios le dice, hazte un asta y pon en esa asta una serpiente de bronce. Y todo aquel que sea mordido por las serpientes, voltea a ver el asta y será sanado. Nada más tenían dos alternativas. Ser mordidos por la serpiente y aguantarse el dolor hasta la muerte, o creerle a Dios, o tener fe en Dios, de que lo que Él decía era cierto y se iba a cumplir. Esto es fe. Entonces, cuando las personas eran mordidas por las serpientes y volteaban a ver el asta, a esa serpiente de bronce, eran sanados, milagrosamente, por el poder de Dios, que se generaba a través de la fe, de haberle creído a Dios y haber obrado en obediencia. Claro que ahí Juan, en el capítulo 3, en el versículo 14 en adelante, da esta ilustración y la compara con lo que Cristo realizó por nosotros en la cruz. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, fe, no se pierda, mas tenga vida eterna. Habite en el monte santo, more ahí en el tabernáculo con Dios, tenga comunión con Dios, y esa comunión se inicia desde ese momento, porque al ser quitado el estorbo que había entre tú y Dios, que se llamaba pecado, lo que nos había separado de Dios, lo que nos tenía condenados a esa muerte y a esa separación que teníamos de Dios, fue realizado perfectamente por Jesucristo en la cruz. Entonces el hombre, al rendir su voluntad a Dios y voltear a esa cruz con fe, entendiendo que ahí Cristo realizó todas las demandas divinas para podernos reconciliar con Él, entonces ese acto de fe apropia ese regalo de Dios y esa persona recibe el perdón de sus pecados, la salvación y el Espíritu Santo que empieza a morar en su corazón y a guiar cada una de sus acciones. Por eso encontramos en la Biblia también que las obras de fe son el resultado de una fe auténtica. Las obras son el fruto de alguien que ha entendido la salvación correctamente, la salvación de Dios. Entonces empieza a manifestarse el fruto del Espíritu. No es fruto humano, es fruto del Espíritu. Por eso una vida que no es transformada no ha entendido la correcta salvación. Una vida que no es transformada es aquella que no tiene el poder del Espíritu para experimentar esa transformación. No ha entendido el mensaje de salvación. No es difícil. Lo difícil lo hace el hecho de querer rendir nuestra voluntad, porque queremos seguir siendo Dios para nosotros mismos. Eso es lo más duro de quebrantar, pero Dios es el que se encarga de hacerlo. Si ese es tu caso, no descanses y clama a Dios para que te guíe a entenderlo y pueda ser quebrantado ese orgullo que te impide rendir tu voluntad a Él para hacer ahora la suya. No es medio hacer la voluntad de Dios. No equivale a decir, voy a dejar esto que está mal, excepto esta cosa o aquella. No hay nada, es una rendición sin reservas.
Algo así como lo que pasaba en la guerra cuando era vencido un enemigo, le traían al rey y el rey no mostraba su sujeción al nuevo rey que lo había vencido hasta que entregaba las armas y se humillaba inclinando su cabeza. No hay nada que tengamos que guardarnos. Es una rendición total. Y entonces, al poner Dios su Espíritu en nosotros, al haber esa salvación auténtica, empieza a manifestarse las obras del Espíritu a través de nuestras vidas. Dicho de otra manera, esas obras son las que dan la evidencia de haber entendido correctamente el mensaje de salvación. Por eso, después de decir, por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Esto significa, nadie se puede salvar por sí mismo cumpliendo la ley. Después dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ya cuando aceptamos su salvación, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por eso encontramos también en Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Es algo que el Espíritu produce en nosotros. El verdadero deseo del corazón de querer hacer la voluntad de Dios. Por eso, el que ha entendido correctamente esta salvación, entiende lo que dice el salmista. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Esa es la pregunta que hace el salmista. Y después da la respuesta. De manera general en este versículo 2, pero después de manera específica en los siguientes versículos. El que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Y qué significa esto? Bueno, trae una serie de explicaciones. Y entonces procede a darnos unas características, diríamos, generales de lo que es el carácter cristiano. Dicen los versículos 1 y 2, vamos a escucharlos, del Salmo 15. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad y hace justicia, y habla verdad en su corazón. La persona íntegra es alguien cabal y honrado. En Proverbios 28:18 encontramos que también se nos describe algo respecto de esta integridad. Vamos a leerlo. El que en integridad camina será salvo, mas el de perversos caminos caerá en alguno. Integridad habla acerca de alguien que obra en todas las áreas de la vida, que camina en todas las áreas de la vida conforme a esa voluntad de Dios. Yo hace algún tiempo escuché la situación que vivió una persona que estaba en un hotel, piden una pizza y les llega la pizza, pero al abrirla se dan cuenta que vienen dólares en lugar de pizza. Y cuando él ve esos dólares, la mujer le dice, hoy es nuestro día de suerte, agarremos esa caja y vámonos de aquí, y nadie se da cuenta que aquí estuvimos. Y el hombre le dice, no, esto no es nuestro, tenemos que devolverlo. Entonces ella le insiste, ¿estás loco? ¿Quién se va a dar cuenta que estuvo en este hotel, que estuvimos en este hotel? Llevémonos el dinero y aprovechemos este momento de suerte. No, este dinero no es nuestro y lo vamos a devolver. Y así lo hicieron. Llegaron a la agencia de la pizzería y al llegar ahí, ver la gente que traían el dinero, empezaron a aventar los papeles, los lapiceros, alegres todo el mundo porque les habían devuelto ese dinero.
El gerente de esa pizzería habla con este señor y le dice, mire, mi hermano es reportero, quiero decirle que si nos podría dar media hora de su tiempo, él vendría aquí, tomaría un video de lo que usted acaba de hacer porque estas cosas necesitan ser promovidas, nuestra nación necesita de gente como usted. Y le dice, no quiero nada de eso. Y como el hombre insistiera en que aceptara, lo jaló aparte y le dice, mire, yo no quiero cámaras, yo no quiero ningún reportaje porque esta mujer con la que yo vengo no es mi esposa. Entonces, vemos que este hombre era honrado en cuanto al dinero, pero no era íntegro. Íntegro significa en todas las áreas de la vida. Y esto es lo que manifiesta a un hijo, a una hija de Dios. Cuida la comunión con Dios en cada área de la vida. No es ser íntegro el hecho de decir, no robo, pero adultero. O no robo ni adultero, pero soy un borracho, etcétera, etcétera. Integridad significa algo que abarca todo. Que abarca todo tu ser en comunión con Dios. ¿Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? El que anda en integridad. Es una persona que es justo en cada una de sus acciones. Anda en integridad y hace justicia. El andar significa el camino de la persona, las acciones de la persona, la vida de la persona. Y en cada una de sus acciones obra con justicia, porque ya se obró la principal justicia en su vida. La justicia que Dios demandaba acerca de él. Y como resultado tiene obras justas, como un fruto de que ahora mora Dios en su vida. Cuando vemos en la Escritura, ahí en Efesios, en el capítulo 5, el versículo 9 dice, porque el fruto del justo es en toda bondad, justicia y verdad. El fruto del Espíritu, dice el versículo, es en toda bondad, justicia y verdad. Este es el comportamiento que se espera de cada hijo de Dios. Y habla verdad en su corazón. La lengua es algo que cuida mucho. Dice en la Escritura que necesitamos tener mucho cuidado con el miembro, con la lengua. El que guarda sus labios es entendido. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Habla verdad en su corazón. Es una persona que habla lo que piensa y siente. No es alguien que piensa otra cosa, pero adula a las personas para sacar algún provecho. No. Habla lo que piensa y siente. Y si hay algo que uno piensa y siente, pero el decirlo va a cerrar la puerta o va a afectar para mal alguna relación, es tiempo de orar, no de decirlo. Y tampoco decir algo que no es verdad. Esta es parte de la integridad, lo que nosotros podemos hablar con nuestros labios. ¿Qué pasa cuando alguien habla mal de ti? Claro que esto a ninguno nos agrada, pero ¿cuál es nuestra forma de actuar? ¿Empezamos a hablar peor de ellos? En Eclesiastés encontramos en el capítulo 7, si no mal recuerdo el versículo 21 y 22, que dice, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Es algo que a veces fallamos. Pero ¿qué debemos hacer cuando fallamos? Si tú llegaste a hablar mal de alguien y después el Espíritu te hace consciente de esto, es momento de llegar con la persona y decirle, perdóname, hablé mal de ti. Es mejor que lo sepa de ti a que escuche por otros oídos de este pecado que cometiste. Y pedirle a Dios que nos dé la fortaleza para guardar nuestros labios, para no hablar mal de otras personas. Siempre antes de hablar, ¿cuánto nos ayudaría a conectar nuestra lengua con nuestro cerebro, corazón y poder decir las cosas que realmente glorifican a Dios? Vemos muchos testimonios en la Escritura de personas que así fueron. Vemos a un Daniel que a pesar de que lo inculparon de algo que él no había hecho malo,
Era una persona de integridad. Era una persona que los que codiciaban su puesto, y en la política muchos se mueven así, querían encontrar algo con lo cual poderlo desplazar. Y fueron a buscar en sus archivos y encontraron que este era un hombre íntegro, un hombre intachable. Entonces dijeron, si no encontramos algo en referencia a su Dios, no vamos a encontrar nada de qué acusar a este hombre. Y entonces cuando hacen la trama para poderlo enviar al foso de los leones y el rey mordió el anzuelo, cuando se entera Daniel, no leemos ninguna parte donde él le hubiera dicho, es que estos son unos tal por cual, o son unos despiadados que te engañaron. No, él sabía que el rey sabía perfectamente lo que habían hecho. No había que decirlo. Cuando nosotros vemos a alguna persona que comete algo y tienes la confianza de enfrentarlo, enfréntalo. Pero no hablemos mal de él. Si ves que alguien lo encontraste fumando y dice que es un hijo de Dios, tal vez está luchando con ese aspecto y realmente lo es. Ora por él, en lugar de murmurar con los demás que lo encontraste fumando o cosas por el estilo. Esto me acuerdo de haber visto un caso así. Íbamos mi esposa y yo caminando, vimos un creyente que traía un cigarrillo y de repente nos volteamos, nos vemos y bueno, hay que callarnos y no hay que decir nada a nadie más que orar. Lo volvemos a ver y no sabíamos que era mago, desapareció el cigarro. Pero nunca hablamos mal de él. Y nos gozamos mucho cuando vimos que esto ya era una victoria en su vida. Eso es lo que Dios puede obrar en cada hijo suyo, en cada uno de nosotros. Así es que gocémonos en cuidar nuestros labios para honrar al Señor. Queremos esa comunión. Queremos estar en esa comunión con Dios, en ese monte santo, en su templo, en su presencia, porque Él está en nuestros corazones. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Dice en 1 Corintios 3:16. Pero refiriéndose a todo el templo, a toda la iglesia, pero específicamente a cada creyente en el 6:19, si no mal recuerdo. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? No me acuerdo si es el 3:16 o 19, el 6:16 o 19, pero el punto es este, que eres templo donde mora el Espíritu Santo. ¿Quieres esa comunión? Él nos exhorta a no contristar a su Espíritu, a no apagarlo. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Dios quiere que cuidemos nuestros labios, que andemos en integridad. Y estos son aspectos generales que se hablan acerca del carácter del creyente. Pero también encontramos algunas afirmaciones negativas, específicas, que se encuentran en el versículo 3. Vamos a leer el Salmo 15, versículo 3. El que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Se nos dan algunas especificaciones de ese mal uso de la lengua, de los labios, de lo que decimos. Dice, el que no calumnia con su lengua, significa que no calumnias con malas palabras ni mentiras. En ocasiones, cuando uno busca sacar ventajas sobre otros, esto es un síntoma del tremendo orgullo que hay en nosotros. No podemos ver que alguien sea prosperado o que mejore o que tenga mejor auto que el mío o mejor casa, porque ya entonces buscamos la manera de denigrarlo, porque en mi orgullo yo me quiero sentir superior a él, superior a todos. El Hijo de Dios no puede ser así. El Hijo de Dios ha encontrado la clave de la satisfacción y el gozo en su interior. Y entonces, como dice en Romanos capítulo 12, versículo 15, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Te gozas con el hermano cuando es bendecido por Dios al estar estrenando un nuevo carro o estar estrenando una nueva casa.
te gozas con ellos, alabas a Dios por la bendición que ha traído a tu hermano en Cristo. Esto te libra de todo mal sentimiento, de tratar de calumniar con tus labios. En una ocasión escuché a una persona que dijo, vi a un hombre que iba circulando en un carro último modelo y de tal marca, mencionó una marca muy sofisticada, muy exótica. Y entonces este hombre decía, pero vieras la cara de tonto que este hombre tenía, calumniando con la lengua. Y todo porque sentía una fuerte envidia de no poder tener ese carro, de que aquel sí tenía ese carro y él no. Nunca vas a poder llegar a satisfacer a tu carne en cuanto a tener lo mejor de todos. Y aun cuando si ese fuera el caso, te darías cuenta que ni aún ahí habría una verdadera satisfacción en tu corazón. La verdadera satisfacción está en el contentamiento. Porque hay personas que pueden tenerlo todo y nunca haber contentamiento en su vida. Pueden tener el mejor hogar y envidiar la casa que tiene la vecina o el vecino, según sea el caso. Pueden tener un hogar hermoso, una esposa, hijos o esposo o hijos y murmurar o codiciar el esposo o la esposa que tienen otros o los hijos que tienen otros. En el corazón del creyente hay verdadero contentamiento, porque encuentras la verdad en la palabra de Dios. Cuando Dios dice al esposo, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, tú entiendes que a la mujer que debes amar es a la que tienes, no a la que te hubiera gustado tener, o que quisieras tener si hubieras sabido antes cuáles eran las condiciones de Dios. No, es la mujer que tienes. Y encuentras un gran deleite cuando lo haces en obediencia al Señor. Igualmente en el caso de las mujeres, cuando Dios les pide que se sujeten a sus maridos. Es al marido que tienes. Y cuando hacemos las cosas correctamente, encontramos esa plena satisfacción de parte de Dios. Y nunca estaremos calumniando con malas palabras ni con mentiras contra la gente. No buscamos el mal contra el prójimo. No buscamos ningún daño contra ellos. Tampoco buscamos sacar provecho de ellos. El corazón redimido busca mostrar amor, darse, hacer un bien a los otros, aunque me cueste un sacrificio. Y esto se puede manifestar de muchas maneras. Te gustaría que ellos fueran considerados como tú lo eres con ellos, pero ¿qué pasa cuando de repente nada de esto sucede? Si de repente te chocó el carro, el vecino, te enojaste grandemente por ese hecho, ora a Dios para que te dé la paz, para que te permita soportar ese daño y arreglar correctamente las cosas sin buscar en ningún momento sacar provecho o ventaja de esa situación, sino guardarte en el amor y el respeto que merecen las demás personas. No hay otra forma en la que puedan venir a los pies de Cristo. No hay otra forma en la que se pueda ver la diferencia entre un hijo de Dios. El Hijo de Dios actúa de esta manera. En su corazón no guarda resentimiento. Pone las cosas en las manos del Señor y descansa en el Señor. Él es el que hace perfecta justicia, pero con todas estas obras de amor, Él quiere que sembremos en sus corazones el mensaje de salvación. Es una persona que no anda propagando los chismes. Dice el versículo 3, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Cuando vemos a Noemí que llega de las tierras de Moab con Ruth la Moabita, cuando ellos huyeron de la hambruna que había en Israel y llegaron a este lugar, cuando Dios les decía que no salieran de Israel, que no tuvieran comunión con las otras naciones porque iban a aprender las costumbres de esas naciones y la adoración a otros dioses,
Dios les dijo, no salgan de aquí, tengan comunión entre ustedes, no den sus hijos a las hijas de otras naciones, ni las hijas suyas a los hijos de otras naciones, porque entonces se pervertiría el linaje piadoso de Dios, aprendiendo las costumbres de los dioses de otras naciones. Muere el esposo de Noemí, mueren sus 2 hijos, sus 2 nueras quedaron viudas, una se quedó en Moab y la otra hizo un compromiso con Dios. Le dijo, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Y había muchas formas en las que la gente podría haber hablado mal, corrido el chisme. Miren lo que le pasó a Noemí. Eso le pasa por andar violando al Señor y sus mandatos y haberse ido a Moab. Mira nada más. Había muchas cosas que podrían haber dicho para arruinar su vida, su imagen, su personalidad. Había un hombre que era justo y se distingue en su justicia por sus buenas acciones. Este hombre se entera que está Ruth recogiendo en su campo lo que tenía destinado la ley para aquellos que estaban en pobreza. Iban y recogían lo que los segadores iban dejando, o lo que se les caía. No lo recogían, sino que lo dejaban para los pobres. Y eso era lo que iba recogiendo Ruth. Entonces, como este era un hombre justo y piadoso, les decía, dejen caer de los manojos para ella, para que lleve a su nuera. Pero no encontramos en él nunca alguna especie de hablar mal respecto de ella. ¿Alguna calumnia o algún chisme? Mira, es que ella, mira cómo actuó, o Noemí, mira el resultado de su vida, etc. No, nunca. Al contrario. El hecho de encontrarse con ella le dice, todo mundo sabe que tú eres una mujer virtuosa, que has venido a cobijarte bajo las alas de nuestro Dios. Has dejado a tu pueblo y has venido aquí a esta nación que tú no conocías y has hecho el voto de convertirte al Señor, al único Dios verdadero. Y entonces tuvo como consecuencia que se casaron y de ahí nació su hijo Obed y de ahí viene la descendencia del rey David. Pero qué hermoso lo que Dios espera de cada hijo suyo. Qué hermosa una iglesia donde no cultivamos el chisme o no lo promovemos el chisme, sino que lo frenamos. ¿Hay alguien que te ha hablado mal de algún hermano en Cristo? En ti está la capacidad de frenar esto. Quizá decirle, mira, no me gustaría que me hables mal de un hermano, como tampoco permitiría a algún hermano que me hablara mal de ti. Si hay algo que tú has visto que está incorrecto, ¿qué tal si mejor oras al Señor? Y cuidado con aquellas tretas que de repente somos muy hábiles para hacer. Mira, no es un chisme, pero quiero comentarte esto para que oremos juntos por él. Y empieza el chisme. Tengamos cuidado de frenarlo, para no permitir que en nuestros corazones se rebaje la imagen de algún hermano en Cristo, se arruine ante los ojos de otras personas. Frenemos ese chisme y esto nos distingue como hijos de Dios. Estos son los que manifiestan al Espíritu de Dios, los que viven en comunión con Dios, los que moran en su monte santo. Pero también nos da algunas afirmaciones positivas específicas en los versículos 4 y 5. Vamos a escucharlos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Su comportamiento con otros es selectivo, según la moral de la gente. Hay personas que no viven en comunión con Dios. Dios no quiere que hagamos comunión con ellos. Dice en 2 de Corintios 6, 14 en adelante, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿O qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. No quiere que hagamos comunión con ellos. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honran a los que temen a Jehová.
cultivas esa relación con los que temen a Jehová. Este es nuestro círculo de compañerismo, nuestro círculo social, la vida de creyentes, la vida de la iglesia, pero la iglesia con creyentes auténticos, porque en toda iglesia hay trigo y hay cizaña. Dios, a través de su Espíritu, te permite tener ese discernimiento y cultivar esa vida espiritual con los que son espirituales, a través de la oración, a través de la comunión en el Señor, a través de el gozarnos en aprender y compartir las experiencias que vamos teniendo, resultados de respuestas de oración o enseñanzas que encontramos en la palabra del Señor que han obrado algún cambio en nuestra vida o alguna bendición en nuestros corazones. Todo esto nos alienta y nos fortalece, pero no el cultivar comunión con el que anda en esos caminos desviados, que no andan en comunión con el Señor. Quizás se dirán que son creyentes, pero ¿de qué te hablan? ¿Te hablan de lo que edifica tu alma, de lo que edifica tu espíritu? ¿Te hablan únicamente en sus corazones hay el dinero, las posesiones, las diversiones, los hobbies, etcétera, etcétera? No está mal que los haya, pero necesitamos cultivar nuestra vida espiritual como hijos de Dios. Y el que es espiritual habla cosas espirituales. De la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Estas cosas nos ayudan a discernir y ver con qué clase de personas podemos hacer comunión y edificarnos espiritualmente. Entonces es alguien que es selectivo, es alguien que busca con cuidado con quién relacionarse. Dice en este versículo 4 y 5, vamos a recordarlo nuevamente, del Salmo 15. Aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. Hay aquí un aspecto importante. Esta persona no se doblega de acuerdo a su conveniencia. Todas estas son partes integrantes de la vida de un verdadero creyente. Yo recuerdo haber escuchado a un señor que había vendido su casa. Para su desgracia la vendió en pesos y al momento de venir una devaluación, ese importe se redujo casi a la mitad. El que había comprado la casa tal vez esperaba que se hiciera una reevaluación del contrato y se ajustara nuevamente las cantidades. Y la persona dijo, no, yo di mi palabra con ese importe y en eso lo voy a vender. No era un creyente, tenía esta virtud, no tenía otras. Por eso les comento que es algo que ocurre de manera integral en la vida del creyente, porque esto es obrado por el Espíritu Santo. Tú ves que todas estas cosas no es lo natural en el ser humano. Cuando vemos que Dios habla acerca de las cualidades de un anciano, que como hemos comentado son las cualidades de cada creyente, te das cuenta que no está en la capacidad del hombre lograr todo esto como una condición íntegra en su vida. Esto lo único que manifiesta es el poder del Espíritu en la vida de ese corazón. Y eso es lo que Dios quiere mostrar y enseñarnos con todas estas cualidades. Dice el versículo, el que no calumnia con su lengua, el que no hace mal a su prójimo, el que no admite reproche alguno contra su vecino, aquel a cuyos ojos el vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová, quien su dinero no dio a usura ni contra el inocente admitió cohecho. Su dinero no lo dio a usura. Significa que es una persona que es un buen administrador de su dinero y cuando él presta no cobra interés. Hay algunos versículos como Deuteronomio 23:20. Vamos a leer Deuteronomio 23:20,
que nos hablan acerca de la costumbre que había y de lo que Dios pedía de cada israelita, y que es algo que también Dios pide a los que nos hemos convertido a Él. Vamos a leerlo. Del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios en toda obra de tus manos en la tierra donde vas para tomar posesión de ella. Este es todo un tema que podría llevarnos otro estudio más. Hay mucho que se discute si es correcto pedir prestado dinero o no, prestar a otros o no, prestar con interés o no, o quizá prestar con interés pero no tan alto, sino más o menos el que se maneja en los bancos, etcétera, etcétera. Pero aquí se nos menciona de la condición en la que vivían algunas personas como israelitas, y Dios tenía contemplado que no hubiera pobreza entre su pueblo, que la gente nunca cayera en miseria. Y entonces Él tenía contemplado que si alguien llegaba a pedirle dinero a otro israelita, tenía que prestarle generosamente lo que esta persona necesitaba, sin cargarle un centavo de interés. Simplemente cuando sus condiciones ya estaban en la capacidad de pagarle, le pagaba el mismo dinero que le habían prestado. Y si por alguna razón llegaba el año del jubileo, la persona quedaba eximida de su deuda. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como hijos de Dios? Ahí entra en juego el Espíritu Santo en el corazón de cada persona y de acuerdo a cada circunstancia. Supe del caso de un amigo que su hermano le había prestado dinero, le había pedido prestado dinero. Aquel hermano cayó en una crisis económica que no podía pagarle. Cuando esta persona le hablaba a su hermano inmediatamente le decía: mira, ya no me molestes, yo sé que me estás cobrando el dinero, pero en cuanto yo tenga te lo voy a pagar. Él, platicando con su esposa, llegaron al acuerdo de perdonarle la deuda. Y entonces un día que le habla y que el hermano le contesta de la misma manera, le dice: oye, por favor, déjame hablarte. Tú eres mi hermano y quiero que sigas siendo mi hermano. Quiero que al llamarte por teléfono, no me contestes como últimamente lo has hecho. Mi esposa y yo hemos tomado la decisión de condonarte la deuda. Ponle un sello de pagado. Ya no nos debes nada. Pero quiero que sigas siendo mi hermano. Ese hermano, incrédulo, se soltó llorando. Le dijo: no sabes cuántos problemas me han traído las deudas. Mi esposa me ha pedido el divorcio. No sabes cuánto representa para mí esto que tú estás haciendo. Y esto abrió las puertas para que el hermano conociera a Cristo. ¿Por qué? Porque vio el amor de Cristo puesto en práctica en la vida de su hermano. Dios quiere que se vea a Cristo en nuestros corazones. Que la gente pueda ver en ti y en mí esas cartas, esas epístolas vivientes, esas vidas que hablan acerca de Jesús en la vida práctica. Habrá maneras en las que Dios lo hará, pero una de las cosas que Dios hace también es que en la vida del creyente nos dice: no debáis a nadie nada, sino el amaros los unos a los otros. En esto siempre vamos a estar en deuda nosotros como hijos de Dios. Y siempre nosotros, nuestro primer recurso es acudir al Señor para pedir que supla nuestras necesidades. Y Él las suple de maneras milagrosas. Solo ora a Dios. No significa que ores a Dios y empieces a decirles a las demás personas: mira, tengo tal necesidad o tal otra, o me quedé sin trabajo, etc. Sino que es depender de Dios y descansar en Él. Y entonces, ¿qué deleite trae cuando Dios provee el ingreso que necesitamos para nuestro sustento? Pero ese sustento también lo necesitan otras personas, y a veces Dios nos permite enterarnos de algunas que ni siquiera tienen para comer. Tal es la situación a la que nos ha llevado esta crisis de esta pandemia. Quizá tú conoces a alguien que no tiene ni para comer. Como iglesia estamos haciendo esta colecta nuevamente para poder abastecerles de esas despensas que puedan suplir sus necesidades básicas de alimentos. Qué hermoso por todos aquellos que Dios pone en sus corazones el donar dinero para poder comprar estas despensas y entregarlas. Pero ¿cuál es el propósito? Hay muchos que, por la misma condición pecadora que tenemos, ya lo agarraron de negocio. Tú sabes que ya agarraron una bolsa aquí, otra bolsa allá, y ya se hicieron su gran almacén en su casa. No, sino
que las personas que tú has visto, que tú te has enterado, que por medio de un contacto u otro te enteras de que no tienen ni para comer, llevarle esa bolsa. Como iglesia estamos juntando, bueno, es para ese propósito la primera responsabilidad como iglesia es abastecer a los miembros de nuestra iglesia, que no haya uno solo que ande en una necesidad, que no tenga ni para comer, suplir a esas necesidades y después extendernos a las otras personas que nos enteramos. Y siempre buscando la gloria de Dios con esto. Mira, esto viene de parte del Señor. No me lo agradezcas a mí, agradécelo a Dios. No busco mi gloria, busco la de Dios. Y así es porque Él ha puesto este cargo en nuestros corazones. Y esto tal vez también nos abra las puertas para poderles hablar del amor de Jesucristo, porque lo han visto en la práctica, al tener amor para suplir a sus necesidades esenciales. Esta persona también hay algo que la distingue. No acepta soborno contra nadie. Leemos en un par de versículos en Deuteronomio 16, 19 y en Miqueas 3:11, cómo estas cosas del soborno caracterizaban a una decadencia espiritual en el pueblo de Israel. ¿Y acaso no lo caracterizan también en nuestras sociedades? Cuando te enteras que esto es el común denominador en nuestros gobiernos, cuando te enteras que esto ha traído pobreza a nuestras naciones, cuando te enteras que debido al soborno y a los bajos escrúpulos de algunos políticos, no hay las necesidades esenciales en los hospitales, medicamentos para gente necesitada, etcétera, etcétera, ves que esto es una muestra de una decadencia de una nación. ¿Cuál es la solución? Que nosotros que habitamos con el Señor, que moramos en su monte santo, clamemos al Señor para que siga tocando esos corazones, porque la única forma en que pueden cambiar es aceptando su salvación. Acerca del soborno dice en Deuteronomio 16, 19. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno. El soborno ciega los ojos de los justos, pervierte las palabras de los sabios. Dios quiere que vivamos con integridad y no aceptemos ninguna clase de sobornos para nada y en ningún sentido. El pueblo de Israel había caído en esa decadencia. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Israel y capitanes, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sión con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio, sus profetas adivinan por dinero y se apoyan en Jehová diciendo, ¿no está Jehová entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sión será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Significa la ruina de la nación entera. Esto dice en Miqueas capítulo 3. Exactamente es lo que debemos tratar de evitar. Hay mucho por lo cual orar. El vivir en comunión con Dios, el habitar en su tabernáculo, en morar en su monte santo, el tener esa comunión que nos permite tener comunión con Dios en este templo que es nuestro cuerpo, donde mora el Espíritu Santo y que tendremos comunión con Él por toda la eternidad. Mueve nuestro corazón para orar. La gran necesidad del hombre, la gran necesidad de los matrimonios, la gran necesidad de las familias, la gran necesidad de las culturas, de los pueblos, de los gobiernos, es que el hombre conozca a Dios. La salvación que nos da en Cristo Jesús, que fuera de Él no hay salvación ni la esperanza de ningún cambio. A menos que el hombre se convierta a Cristo, puede ver una vida diferente
porque solamente el Espíritu de Dios puede transformar un corazón. Si tú ya lo hiciste, el Salmo concluye diciendo que el que guarda estas cosas, el hombre que vive de esta manera, que vive bajo estos principios, nunca falla, no resbalará jamás. Culmina diciendo este Salmo. Leamos el versículo 5. Quien su dinero no dio a usura, ni contra el inocente admitió cohecho. El que hace estas cosas no resbalará jamás. Así es. Esa integridad, Dios lo logra en tu corazón. Hay áreas que no muestran claramente que están bajo el control de Dios. Ora a Dios. Él te dará la victoria. Pero ora de corazón con el propósito de abandonarlas. Señor, encuentro que en mí todavía está esto que está mal. Te lo dejo en tus manos. Tú tienes el poder de transformarlo. Así como has transformado otras áreas que estaban mal y ahora son una victoria tuya. Por lo cual te alabo. Y yo sé que tienes el poder para hacerme cada vez más semejante a ti hasta el día en que nos llames a tu gloria. ¿Cuánto faltará para que el Señor regrese? Él nos dijo que iba a regresar y vemos que ya está muy cerca. Si Él estuviera por regresar pronto, ¿no creen que esta pandemia es una última oportunidad de su gracia para que en este encierro las personas mediten en su eternidad, decidan aceptar su salvación? Los creyentes busquen esta comunión con Dios para tener un buen encuentro. Para terminar, solamente quisiera comentarles lo que pasó con un escultor de hace poco más de un siglo. El hombre había hecho una estatua colosal y estaba terminando únicamente los detalles de la cabeza de su escultura. Y al estar haciendo los detalles del cabello, se le acerca a una persona y le dice: oye, tu escultura es tan alta que ¿quién va a ver todos esos cabellos que estás detallando en la parte de arriba? La gente no alcanzará a ver hasta allá. Este hombre le contesta: sí, efectivamente la gente no alcanza a ver hasta allá, pero Dios sí. Y quiero terminarla completamente esta obra para la gloria de Dios. ¿No es esto lo que debemos pensar también en algunos de los detalles que experimentamos en la vida? Que creemos que no serán importantes para la gente si los cuidamos o no los cuidamos. Pero hay un Dios que todo lo ve, que todo lo sabe, a quien como creyentes estamos comprometidos a complacer. Hagamos todas las cosas para buscar su gloria, para glorificarlo a Él. En Colosenses 3:23 leemos: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Vamos a orar. Padre amado, cuántas gracias te damos porque en tu palabra nos explicas claramente, en pasajes como este, en los evangelios a través de labios de Cristo, en Romanos y en Gálatas, con Pablo, con Santiago, donde nos muestras que la fe auténtica manifiesta el cambio, que tú obras en el poder de tu Espíritu, haciendo que las personas abandonen su estilo de vida egoísta y a través de hacer tu voluntad manifiesten el fruto de tu Espíritu. Tú nos dices: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos, en Mateo 5:16. Pero te queremos agradecer porque esto reconocemos que no está en nuestra capacidad humana, sino que es obra de tu Espíritu en nosotros. Señor, que las personas que escucharon y que aún no han experimentado ese poder de tu Espíritu en sus vidas, quizá por confusión o quizá por mala información, te pedimos que mediten en esto
y que tú los ilumines para que puedan dar el paso de rendirte sus vidas, su voluntad a ti, y que tú puedas obrar en ellos tu preciosa salvación y tu gloriosa transformación a través de tu Espíritu. Y todos aquellos que ya te hemos conocido, Señor, permítenos seguir manifestando tu fruto y gozarnos en esa comunión contigo. Que este tiempo de encierro, obligado por la pandemia, lejos de llevarnos a desesperanza, aliente nuestros corazones a una mayor comunión contigo, Señor. Pedimos que nos sigas protegiendo, que guardes nuestros corazones y nuestra vida, que guardes a nuestras familias, a tu iglesia, tanto la local como la universal. A todos aquellos que te han aceptado, Señor, protégelos, guárdalos ante esta pandemia y bendícenos. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, pues ha sido un gusto haber estado con ustedes. Si Dios quiere, entonces seguiremos con estos salmos, el próximo Salmo 16, el próximo domingo. Que Dios los bendiga y un saludo a todos los que pudieron estar con nosotros. Exhortamos a que sigan haciendo su obra evangelizadora en la medida que esto nos permite hacerlo, que es reenviándolo a nuestros contactos. No sabemos si quizá alguno de ellos, teniendo todo este tiempo que tenemos en el encierro, puedan escuchar el mensaje y tomen su decisión por Cristo gracias a tu disposición de compartirlo. Bueno, pues si Dios quiere nos vemos el próximo domingo. Que el Señor los bendiga.